Así que por el momento dejamos esta comparecencia y vamos ya a entrevistar, bueno, pues a nuestro siguiente invitado, que es Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Roberto, un placer hablar contigo y nada, en primer lugar preguntarte un poco cómo ves ahora el mercado. Parece que está la situación bastante calmada, tenemos un mercado que ha subido mucho en 2023. La cuestión es si va a tirar para adelante, porque ahora estamos en un punto de inflexión. Es ahora cuando los bancos centrales empiezan a hablar de desinflación en Estados Unidos, se empieza a hablar también de que las subidas de tipos ya están cerquita de su final. Tenemos el dato de IPC, por cierto, mañana, del que te preguntaré enseguida, pero antes, ¿cómo ves un poco la tónica general de los mercados ahora mismo? Bueno, es verdad que están, yo creo que en un compás de espera hasta conocer los datos de mañana, que efectivamente van a ser importantes y son de los que pueden perfectamente mover el mercado, y va a depender de los niveles que salen, ya no tanto en cuanto a si se reduce o no y en qué medida la inflación, sino sobre todo si eso cumple con las expectativas que el mercado ahora mismo tiene, ¿no? De hecho, desde que ha comenzado, en 5 minutos, ha comenzado a hablar esta gobernadora de la Reserva Federal, el mercado de futuros americano ha caído como medio punto porcentual aproximadamente, ¿no? Con lo cual, de momento, no parece que estén gustando. Y es que además, sobre todo del matiz de cada una de las declaraciones, depende el comportamiento del mercado, ¿no? El otro día, como bien ha apuntado usted, se mencionó en varias ocasiones la palabra desinflación y el mercado pues lo entendió como bueno, pese a que al final, pues bueno, los del mercado americano cayó. En definitiva, ahora mismo tienen, y sé que vamos, esto es una perogrullada, pero yo ahora mismo tendría exactamente el mismo criterio para comprar que para vender, porque los índices americanos, sobre todo, están en un contexto por el cual, claro que pueden seguir subiendo, pero también todos ellos de momento están retrocediendo ante resistencias muy importantes. Aquí tenemos el S&P 500 máximos de la semana pasada en la zona de 4.180, que es el 50% de corrección de toda la caída desde los máximos históricos. El Nasdaq 100, ¿qué es lo que ha corregido hasta ahora? El 0,382% de Fibonacci de esa misma caída. Y el Dow Jones está pivotando justamente sobre el 0,618% de Fibonacci de toda esa caída. Por lo tanto, que les da por corregir porque no guste el dato de mañana, tienen margen para ello. Que les da por seguir subiendo, tienen margen para ello. Fijémonos que el DAX está aquí, en estos entornos aproximadamente. O el propio Dow Jones está en estos entornos. Fíjese lo que tendría que subir el Nasdaq 100 o el propio S&P 500 para llegar a la misma circunstancia en la que ya está su homólogo, el Dow Jones. Por lo tanto, podría subir. Pero ya digo que yo ahora mismo tengo poco criterio para hacer una cosa u otra. Quizá a partir de mañana, sí, quizás sea otra cosa, ¿no? Y me sigue extrañando mucho lo de los mercados europeos, mucho. Que en este contexto actual en el que además yo creo que nada debiera correr a favor de la economía europea con respecto a la americana, me extraña que ya todos los índices, a excepción del IBEX, pero el IBEX es punto y aparte porque está tan desvirtuado por el tema de los dividendos que por eso digo que es punto y aparte, ¿no? Pero el resto de índices, el DAX, el Eurostoxx, el CAC 40, están ya en un nivel de neutralidad del largo plazo. Es decir, con respecto a lo que fue toda la caída desde los máximos históricos de principios de año, el CAC 40, vamos a personalizarlo en el DAX, ya está en un nivel de neutralidad. Ya no es un índice que esté corrigiendo a la gran caída, no. Es un índice que ya es neutral. Y podemos entender que en octubre del año pasado nació un escenario alcista nuevamente, un impulso alcista de larguísimo plazo, pues a mí me cuesta muchísimo entenderlo, pero me cuestan mucho otras cosas y al final acaban sucediendo. Así que claro que puede suceder, pero me sigue llamando poderosamente la atención.
Citabas, Roberto, el caso del dato de IPC que vamos a conocer mañana y decías que a lo mejor, bueno, pues en función de cómo salga pueden cambiar las cosas o no en los mercados. Se espera un dato concretamente voy a ver cuál es el dato que se espera, 6,2% para mañana, respecto al 6,5% del dato anterior. ¿Qué sensaciones tiene Roberto sobre este dato de inflación, sobre cómo puede quedar? Porque ya llevamos meses con datos de inflación que van bajando en Estados Unidos. Powell, también lo recogías tú, Roberto, que ha insistido mucho en la palabra desinflación, sobre todo desde la última reunión de tipos de interés. ¿Es necesario que veamos de nuevo una caída en la inflación, en los datos de inflación, para que el mercado siga respirando tranquilo, podríamos decir? Yo creo que sí, y que al tiempo no se deterioren demasiado las constantes que están siendo bastante buenas, sobre todo en el mercado laboral, así como en términos de crecimiento económico, ¿no? Pero es que parece difícil que una cosa no vaya de la mano de otra, ¿no? Es decir, que vayan al unísono para bien, ambos parámetros es realmente complicado. Y la subyacente previsiblemente va a subir. Entonces, bueno, y al final estamos hablando de que estamos dando casi por bono, por lo menos para el entorno actual, estamos dando por bono un 6, un 6,5. Recordemos que cada vez que la Reserva Federal se ha puesto a subir tipos de interés, históricamente como consecuencia de, pues de las circunstancias de una inflación muy alta, al final ha subido los tipos de interés por encima de la inflación. Yo no digo que vaya a subirlos al 6, al 6,5%, pero en la medida en que los datos se resistan a suponer una mejora muy evidente, esa circunstancia sigue estando ahí. Y el riesgo y el miedo a que se suban subiendo tipos de interés, ya no solamente de cuarto en cuarto de punto, sino volver a esos 3/4 de punto, pues bueno, ese riesgo aún el mercado lo sigue teniendo muy, muy presente en su ánimo inversor, sí. Roberto, y en la situación actual, ¿algún sector, alguna empresa concreta que te llame la atención especialmente? No, y mucho menos a fecha hoy, 13 de febrero a las 14:42, teniendo por delante el dato que tenemos mañana y que puede mover realmente al mercado, ¿no? Si acaso contemplar la posibilidad de algún rebote que pudiera llegar a ser importante en el gas natural, pero nos da una a lo mejor por encima de 2,64 merece la pena tomar alguna posición compradora, manejando muy bien criterios de riesgo monetario. En el mercado americano yo hablaría quizá de American Express como una opción que puede llegar a ser válida, ¿no? En el mercado de los tecnológicos no, porque de un día para otro es impresionante cómo te cambian las sensaciones, por ejemplo, en títulos como Tesla, Nvidia, Netflix, títulos que hasta el viernes tenían un aspecto bastante bueno, la verdad, incluso Meta Platforms hasta hace 3-4 días, es que en una semana y en un día, como fue el del viernes, te cambia absolutamente toda la sensación. No podemos ser seguidores del precio, y hablo sobre todo de los índices norteamericanos, de los títulos tecnológicos norteamericanos, y cambiar de un día para otro el sentimiento, ¿no? Porque ahora mismo, de esos 3-4 que tenían un aspecto maravilloso, ya no vale ninguno. ¿Por qué? Pues porque el viernes cayeron un 4, un 5, Tesla un 5, y tenían un aspecto maravilloso. Por lo tanto, yo creo que en el momento actual poquitas cosas se pueden hacer, y a lo mejor mañana o el miércoles tengo criterio para decir lo contrario, para decir, oye, pues esto vuelve a tener un aspecto bueno y tal. Ahora mismo yo no me atrevería prácticamente con nada. En el mercado español hablaría a lo mejor de SACIR, que lleva tiempo siendo una muy buena opción, y además lo hemos comentado, Logista, como mucho, pero la banca, es que estando donde está el sector bancario europeo, el índice está prácticamente a un 2%, o lo acaba de estar, de los máximos de febrero del año pasado, pues yo creo que hay poco a rascar. Es más, si miramos todos los títulos españoles del sector, ahora mismo a mí ninguno de ellos tiene el aspecto suficiente o me ofrece las suficientes garantías
para comprar. Preferiría a lo mejor algún título que sí lo puede seguir haciendo muy bien en Europa, como puede ser, y dentro del sector además, como puede ser Société Générale, Unicrédito, Intesa, San Paolo y poquitas cosas más. Es que son 4 o 5 cositas contadas, pero que insisto, de la misma manera que a lo mejor mañana o pasado mañana, en vez de ser 4 o 5, son tropecientos las opciones que tenemos. Efectivamente, Roberto, porque mañana el dato de inflación, bueno, va a ser clave. Suele ser el dato de la semana, desde luego, pero es que también realmente es el dato que ahora mismo los mercados más en serio se toman. Desde luego, el que más con lupa miran, el dato de inflación que sale todos los meses más o menos por estas fechas, en torno al 12, 13, 14 de cada mes. Mañana va a ser 14, día de los enamorados, el día de San Valentín, así que habrá que ver si también el mercado se enamora de este dato. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Gracias. A ustedes, cuídense. Bueno, desde luego que la clave va a estar mañana en lo que ocurra a las 2:30, donde